en Para Contarte Mejor mirándote en el monitor. Bueno, ¡Qué vaga, yo- viciosa claro, el monitor! No, claro, estoy aprendiendo. Acá Pareces me dieron unos esos- tips, Ay, tengo que ¿viste? tomarlos en cuenta porque yo... Hoy tenemos como un maestro acá, le Sí. enseñó a mirar a cámara. ¡Qué bien! Muy bien, muy Estamos bien. con nuestra psicóloga Maricel Ceboli, ya la conocen, ya ha estado aquí Para Contarte Mejor, y los que vienen de antes nos ven todo el tiempo. Y además la estoy nombrando muchísimo porque la pongo de ejemplo, pobre, pero un ejemplo lamentable en realidad, porque tiene que ver con robos en tu casa en una semana, 2 veces. Menos de una semana, 6 días exactamente. En 6 días, En 6 días, sí. La primera vez ingresaron y obviamente como había cosas que llevar, se las llevaron. La segunda vez ingresaron, sonó la alarma, por lo tanto no se llevaron nada. Tampoco queda mucho, aclaro, no queda nada. No, por favor, a Por los favor. chorros no queda nada. No, la dignidad, que eso no se lo van a llevar. Qué bárbaro, Pero bueno. Sonó la alarma y estaban ustedes adentro. No, la primera vez sí. Lo más lamentable, la situación que nosotros reclamamos y sobre todo le hicimos hincapié en las denuncias fue que en la primera ocasión estaba mi hijo, que Sí, tiene me 14 acuerdo. años, ¿sí? Y que supo actuar de la mejor manera, lo cual a nosotros nos generó pánico. La segunda vez no estábamos trabajando, por lo tanto al ingresar rompieron la puerta, sonó la alarma y se fueron. Claro. Si nosotros ponemos la alarma hasta para ir al kiosco de la esquina, es tremendo, pero lo tenemos que hacer, y hoy hablaba cómo nos tenemos que acostumbrar a una nueva dinámica Sí. para cuidarnos de la inseguridad. Lo que no me parece prudente es que naturalicemos estas cosas. Por supuesto Yo que no. insisto en que habrá que tomar recaudos, saber qué cosas hacer para protegernos, pero no naturalizar aquello que no debiera naturalizarse. No, y empezar Me a parece. reclamar y salir a los medios y contar lo que está pasando y decir la verdad, porque por otro lado hay estadísticas que no Viedma nos está fuera de la reflejan. estadística, según mi criterio, por ahí está confundida. ¿Leíste? pero- sí, creo que Viedma está fuera de la estadística. No, yo creo que Definitivamente. esto que decíamos el otro día, que cuando vas a la comisaría a denunciar un robo, no siempre, aclaro, porque hay de todo siempre, pero cuando vas a la comisaría a denunciar un robo, muchas veces te insinúan que no denuncies, si no va a pasar nada, si tenés mucho tiempo, te hacen esperar muchísimo, cosa de que te vayas, te tienen 3 horas ahí para hacer una denuncia, entonces vos tenés que ir a trabajar, tenés que llevar a los chicos a la escuela, la vida sigue a pesar de que entraron a tu casa, violentaron tu lugar, tu supuesto. intimidad, tenés que seguir, entonces no haces la denuncia. Y en base a ese no hacer la denuncia hay una estadística que no es real. Hoy contábamos con Jorge Olivero la cantidad de gente conocida que le robaron y no hizo la denuncia. Bueno, no es el caso nuestro. La verdad es que no de ninguna manera, porque me parece que esto refiere a un problema social. Sí, por supuesto, que es tenemos que, responsabilidad de todos. denunciar, no denunciar solamente el siniestro en términos del seguro, No. denunciar la situación social. Por Al supuesto. menos esta es mi... Para mí es una responsabilidad, por eso siempre nosotros decimos hay que denunciar, nuestro granito de arena es eso, denunciar, hacer saber lo que está pasando y lo que nos está pasando como Sí, ciudadanos. y cuestiones, por ejemplo, nosotros nos enteramos que el destacamento que nos corresponde a nosotros en la zona es un destacamento donde no hay suficiente cantidad de oficiales, que además tienen un área extrema y compleja, llega hasta San Javier, que no cuentan con nafta, que... Sí, lo de combustible es bueno, tremendo. una serie de cuestiones que obviamente que el 911 tiene la sede en Patagones, por lo tanto ellos les avisan por radio a la comisaría primera, la comisaría primera llama por radio al destacamento. Eso decíamos, ¿cómo llegamos siempre nosotros antes que la policía? Claro. Ahora ya lo Ya sabemos. entendiste por Ya qué. entendí. Maricel, hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona también con la delincuencia en algún punto. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes y adolescentes que están robando y que por ahí vienen de una familia que se crían con esta única herramienta que es la delincuencia. Pero vamos a hablar de los jóvenes y adolescentes en general, porque por ahí hay mamás y hay papás que nos están escuchando que tienen mucho miedo a lo que vaya a ser o cómo va a transitar nuestro hijo la adolescencia. Ese es el tema. ¿Cuál es nuestro rol como papás o como papá o mamá para acompañar a nuestros hijos en la adolescencia sin estorbar, dándole la libertad que necesita? O sea, es un equilibrio dificilísimo, ¿no? Es muy difícil, sobre todo cuando nosotros venimos de una etapa en donde durante la infancia necesariamente tenemos que estar acompañando en forma permanente. Acompañando, cuidando, siguiendo el crecimiento, el desarrollo. ¿Qué nos pasa cuando el chico llega a la adolescencia? En algunas ocasiones lo que hacemos es soltarles la mano, previendo que ya tienen edad suficiente como para adquirir esa responsabilidad que implica el crecimiento durante la etapa de la adolescencia hasta llegar a la vida adulta. Y allí es donde cometemos un primer error. ¿Por qué? Porque en realidad
Durante la infancia sí necesitan de un acompañamiento para satisfacción de sus necesidades básicas, pero por sobre todas las cosas para la cuestión emotiva, ¿sí? Para que crezcan acompañados y sabiendo que tienen un sostén, un Una otro donde contención. mirarse y una contención. Pero en la adolescencia también, porque la responsabilidad es una construcción y el proceso de la adolescencia obliga necesariamente a un montón de cambios para los cuales si el chico no cuenta con un adulto referente que lo pueda acompañar, contener y estarle al lado para poder resolver las situaciones que van surgiendo, difícilmente lo pueda transitar solo, ¿sí? Pero hay como premisas básicas. Nuestros hijos no nos pertenecen, son nuestros hijos porque nosotros los criamos, pero pertenecen a sí mismos. Entonces, educar en la vida implica saber que ese chico tiene que proyectarse a sí mismo desde sí y no desde los padres. Se empiezan a ver indicios ya que es una persona totalmente independiente a nosotros. Pero independiente básicamente en el pensar, porque Claro. hay una responsabilidad obviamente civil y hay una responsabilidad como padre que obliga a que acompañemos permanentemente en el crecimiento. Los chicos ingresan a nivel medio, 13, 14 años, 12 algunos. ¿Qué hacemos los papás? No, yo ya hice toda la primaria. Bueno, error. Yo de secundaria no sé nada. Claro. O enseñan diferente. Química no puedo. O el extremo, que es permanezco en la escuela, confronto con el docente, le resto autoridad, por lo tanto mi hijo también le resta autoridad al docente. Conclusión, fracaso en puerta o no, pero siguiendo las estadísticas. Entonces lo que sí es importante es que durante ese proceso vayamos acompañando y entendiendo cuál es el punto vulnerable para colaborar y ayudar. Si son muchas materias, si no se lleva bien con los compañeros, si de pronto lo confunde el tema del horario. Simple, muy sencillo, pero acompañar, estarle al lado para saber qué le está pasando. Los cambios corporales lo mismo, son abruptos, muchas veces no se entienden, muchas veces confunden, los chicos se vuelven torpes. Sí. Lo primero se que hacemos sienten es mal con ellos mismos porque los cambios son como, viste que se les desordena la cara y después se les vuelve a ordenar. La cara, como la raro. voz, claro. Sí, el cuerpo. El pudor de ser vistos cuando antes nunca nos habían mirado y o tomar esto como algo agradable y exacerbar, digamos, el cuidado personal para seguir siendo visto. Sí. Entonces, eso afeitarse de la nada misma también. Claro, por ejemplo. entonces los padres empezamos, no, pues si me la tengo en el espejo y me molesta porque yo voy al baño y estoy ocupado. Bueno, esto es sentarse, conversar, generar una vía de comunicación. Y escuchar, ¿no? Bueno, obviamente. Escuchar y darles tiempo, porque siempre decimos lo mismo, los chicos hablan cuando tienen ganas. Sí, totalmente. Entonces nosotros a veces no estamos con la predisposición necesaria cuando ellos quieren hablar. Sí, intentémoslo, porque aparte Busquemos es un divertidísimo, punto, está buenísimo, porque vas sí. descubriendo nuevas cosas de tu hijo y ellos las van descubriendo junto a vos. Entonces, cuando se crea ese vínculo de confianza, también nos genera mucha tranquilidad a nosotros. Sí, por supuesto. Porque ahí sí vamos a tener la posibilidad de decir, mira, esto que estás diciendo me parece que no es por ahí, ¿por qué lo pensás para ese lado? No dar tantas explicaciones nosotros, sino escucharlos a ellos. Y lo que pasa es que a veces tenemos un discurso armado, entonces los sentamos y empezamos, no, porque yo cuando tenía tu edad y que las épocas cambian, no cambian algunas cuestiones que se vuelven a dar, pero la realidad es otra. Hoy ellos acceden a una información que nosotros no accedíamos, ¿sí? Los medios les permiten a ellos tener un conocimiento, lo que no significa que tenerlo obligue a que lo hayan procesado, y esto sí es importante. Cuando nosotros suponemos que nuestros hijos saben, y voy a hacer lo que me dijo el libro, parece muy bien. Cuando nosotros suponemos que nuestros hijos saben, indaguemos qué es lo que han podido asimilar de lo que leyeron o de lo que escucharon, ¿sí? Por ejemplo, el tema sexualidad, que en la adolescencia es, estamos teniendo, hoy estoy a full con las estadísticas, un altísimo índice de embarazo adolescente y nos preguntamos por qué si manejan la información. La pregunta es, ¿por qué si manejan la información? No lo aplican. Claro, o nos preguntamos si no fue demasiada información sin darle tiempo a que la procesen. ¿Hay que esperar que ellos te pregunten o hay que hablar sin la pregunta? Mira, uno tiene que dar inicio a la conversación porque nunca sabes si no lo hacen por pudor o porque a lo mejor quieren resguardar su intimidad y suponen que si lo comentan quedan expuestos a algún comentario de estos que hacemos alguna prohibición. Terminantes, claros o definitivos los papás, porque no tendrías por qué. Dar lugar a que también la pregunta surja de parte de ellos, iniciando una conversación en el tiempo en el que nos parezca prudente, pero respetando el de ellos, ¿sí? Es decir, ¿viste tal cosa? ¿O qué te parece tal otra? Si no hay respuesta, a darles tiempo, porque en algún momento ellos también lo van a poder plantear si se lo cuestionan. Nosotros como papás deberíamos crear espacios de comunicación. Sí, obviamente. ¿No?
Digo, Sí, por ahí obviamente. no iniciar una charla o llenarlo a preguntas, sino armar el espacio. Digo, que ellos se sientan contenidos como para poder preguntar o tirar una frase como para que ellos se enganchen, porque por ahí tienen un montón de dudas y no saben cómo largarlas. Y a veces no excluirlos, cuando tienen cierta edad, no excluirlos de las conversaciones nuestras, Claro. porque subestimamos la capacidad que puedan tener para opinar o comprender. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí generar un espacio de diálogo, sí aclarar. A veces ellos hacen 1000 preguntas, las que podemos respondemos, las que no les decimos que lo vamos a averiguar, porque a veces no tenemos la Sí. respuesta. Pero por sobre todas las cosas, insisto en esto, darles el espacio para que se pregunten, acompañar, pero acompañar con la palabra y con el cuerpo. Cuando uno los ve que duermen mucho o que empiezan a tener así ciertos síntomas que son muy propios de querer esconderse porque no se sienten cómodos consigo mismos, ofrecerles ayuda. No querés hablar conmigo, vamos a buscar quien lo pueda hacer con vos. Darles un espacio que les permita a ellos sentir que hay una posibilidad de que este cambio se pueda asimilar sin tortura y sin sufrimiento. Claro. Porque hemos crecido con la convicción de que el adolescente adolece, y en realidad a veces adolecemos más los padres al adolescente Claro. que ellos, Que ellos mismos. Quiero Totalmente. decir, nos cuesta porque obviamente cuando bajamos una línea o ponemos un límite, ¿qué nos pasa? Nos ponen unas caras Ay, cada que vez queremos más- huir de Dios esa situación mío, no, porque... no es Santi solo. No, bueno, yo tengo ya hijos más grandes que Santi, Ya estás algunos bastante canchero. más grandes que... Y lo que pasa que, aparte, es muy simpático porque ellos separan a las personas por categorías. Entonces, los viejos somos todos aquellos que tenemos una determinada edad que la sobrepasa a ellos en unos 10, 15 años, pero no todos estamos dentro de esa categoría, ¿sí? La vieja de una materia determinada tiene la misma edad que su terapeuta, pero su terapeuta no es vieja. Claro, Entonces, claro. esas claro. cosas también entenderlas, porque están asociadas al diálogo, al acercamiento, Sí, a a una la forma cercanía. de comunicarse. Claro. Maricel, me parece que otra cosa importante es no calificar a tu hijo de No, no. grande, ya estás grande para esto, ya estás chico para esto, porque en la transición siguen siendo niños para un montón de cosas Sí. y a la hora de dormir quieren el abrazo de buenas noches, pero cuando se levanta se afeitan. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué hacemos, nene? ¿O te afeitas o dormís con mami? No, pero en casa te abrazo, pero en la sucede. calle soltame. Claro, entonces tenemos que Sí. aprender que esto es una Sí. transición. Sí. Yo a Santiago le digo, bueno, Santiago, si sos chiquitito, si sos grande para salir y afeitarte, sos grande para hacerte el pan con dulce. Pero la verdad es que le encanta que le hagas el pan. Es un mimo y es un acercamiento. Entonces empezar a respetar eso y a disfrutarlo también, ¿no? Vos sabés que cuando los adultos vamos perdiendo nuestros referentes, nos damos cuenta de la importancia que han tenido en el proceso de nuestro crecimiento. Por lo que fuere, porque te acompañaron o porque Sí. dieron una palabra. Entonces, no esperemos a llegar a la vida adulta o a perder alguno de nuestros referentes para darnos cuenta de lo importante que somos en la vida de nuestros hijos. Entonces, qué sé yo, a mí a veces me llama Juanchi para preguntarme cosas que vos decís, está hipercapacitado para excusa. resolverlo solo. Por Claro, supuesto. claro. Por supuesto, pero es esto de sentir que está cerca, que podés, e incluso volver a esa etapa en donde como cuando era niño mamá o papá podían resolverlo todo, Claro. lo sabían ¿Cómo se todo. enojan con el no puedo o no lo sé al principio? Sí. No Y- puedo. ¿Cómo no podés? Y se enojan con ese no puedo. No están acostumbrados que su super mamá no pueda. Claro. Pero además vos fíjate que hay un proceso durante la adolescencia donde la confrontación está vinculada a que ellos desmistifiquen la omnipotencia de los padres. Claro. Entonces, no puedo y no puedo. No hago hasta lo imposible Sí. para O resolverlo. sentirse culposo porque no podés. No. Exacto. No te sientas culposa. Si no sabes contestar algo, no googlealo, lo buscamos juntos, o vemos, No, consultás. o consultamos. Ujú. Y si no podemos, no podemos. Con lo económico pasa, porque cuanto más Totalmente. crecen, más gastos Sí. tenés. Bueno, no puedo, hasta acá llegué. Un par de zapatillas, Sí. punto. En la etapa de la adolescencia una de las cuestiones básicas es la transgresión. La norma se aprende Sí. confrontándola. Confrontándola no significa dándola por tierra, analizándola, pensándola, viéndola desde el lugar de la prohibición, aunque no lo sea. Entonces, frente a eso, también nosotros aprender que ya no somos tan omnipotentes como lo éramos. ¿Sí? Claro. Y la palabra es la mediadora para que se pueda comprender esa pauta o esa norma, que va desde lo social a lo familiar, ¿no? Por Esto de supuesto. la casa, es decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Claro. Porque ahora todos colaboramos, porque ya tenés edad No hay de un poder por qué no. hacerlo. No. Ya es mucho más difícil el por qué no. Claro, en realidad no debería haberlo nunca, pero bueno, a veces... No, es verdad. Hablé de las zapatillas y me acordé que no le mandé un beso a la gente de Urban. Ah,
que como Bueno. no puedo, se canje. muy Le bien. mando un beso enorme, no, de verdad que las chicas de Urban son divinas, que están en Buenos Aires 429 de la ciudad de Viedma, de verdad que tiene cosas cancherísimas. Hermosas, sí. Santi encargaba todo Buenos Aires, tiene su padrino, que nunca tiene un no puedo con el padrino, que es un divino Javi Van de Couter, que también le mando un abrazo, que nos ve por la web. Y ahora encontramos que en Urban hay de todo, así que está buenísimo y tiene buenos precios. Para nosotras que no podemos, que laburamos todo el día y no llegamos, tiene muy buenos precios. Está en Buenos Aires 429. Te propongo que la semana que viene sigamos hablando de la adolescencia, pero con otro condimento que es bastante más peligroso, riesgoso. Hablemos de las adicciones. Me imaginé. Se Bueno. cae de maduro. Y sí, Y sí. ¿cómo nos vamos dando cuenta qué le pasa a los chicos? Sí, sí. ¿Te parece? Sí, cómo no. 1548-0887, el teléfono de nuestra psicóloga, Maricel Ceboli. Estoy chocha con el sillón. Es hermoso. A ver, señor director, ¿se ve el sillón? Estoy como Moria cuando hacía la cama con Moria. Mira, porque se ponía así Moria. Hoy nos acordábamos de Moria ¿En la radio? En la radio. ¿Me escuchaste? No, hoy Porque hoy llegó, estaba Sofía había trabajando. tenido a Lenita y la primera que... eso de Lenita, por supuesto que fui yo. Y llegó Moria con Tati del Sol y Tati del Sol se hizo el tontito que no me conocía. Claro, pues Moria le pegaba un mamporro, que es recelosa. Ah, claro, sí. Claro. Bueno, divino el sillón de mi casa, Clarita Delgado, que le mando un beso enorme, que está en Rivadavia 9. La verdad es que es precioso. Es cama. ¿Podés creer que es cama? Sí. ¿En serio? Sí, es hermoso. Y combina bárbaro con esta mesa fantástica, amarilla. Me voy a un corte y enseguida volvemos con otra mujer maravillosa, como la presenté en el primer bloque, mi amiga Daniela Navarro.